noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo anda la banda? Bien. Todo bien. Preparándonos. Preparándonos. Y se viene Una semana de las que nos gusta. Lustrando las zapatillas, para salir a correr. marchar. No creo que corramos porque... No, va a correr el gobierno. Va a correr el gobierno. Vamos a correr hasta abajo de la cama. Y si te lustras las zapatillas hay mucha gente, te la van a pisar. Sí, Sí. probablemente. No, va a ser una semana clave, creo que es clave. Y me parece que va a haber una marcha masiva el miércoles en todo el país. No solamente va a ser acá, porque después hay que sumarle a la marcha que se haga acá. Las expresiones en las distintas provincias. Porque las universidades se movilizan en todo el país, no es que viene todo el mundo a la ciudad de Buenos Aires. Así que va a ser un momento difícil para el gobierno y esperemos que caiga el veto. Está el poroteo, ¿no? De qué pasa con los votos. Acá la parlamentarista. No. ¿Sabes vos? Los Más o menos. trotamundos del Parlamento argentino. Lo que uno puede tomar como dato es cómo se aprobaron en su momento las leyes. Si bien ahora, bueno, se supone que hay una rosca monumental y están tratando de presionar a los gobernadores, pero por ejemplo, la ley universitaria tuvo 78 votos en contra, con lo tanto, para llegar a los 85 que necesita el gobierno de Milei para bloquear que se rechace el veto, le faltan todavía 12 votos. Es cierto que hubo 18 ausencias, material para rosquear hay, pero también sería costoso para los gobernadores. Hay que ir a la casa de esos 18. Hay que ir a la casa. Hablar con cuidado, explicarle la importancia de la universidad pública. Algunos brócolis. Claro. Decirle que Pasen por la voto en contra de verdulería. la universidad pública va a ser mal visto por la juventud argentina. Así que convencerlos con los métodos que son propios de... Lógico. Y en el caso de... Piquete de convencimiento. Exactamente. Y en el caso del Garrahan, de la ley de emergencia pediátrica que contempla el financiamiento para el hospital Garrahan, hubo 67 votos en contra, es decir, que está más lejos todavía. Le faltan ahí... cerca de ¿cuántos 20. 85 que tiene que reunir. 18 votos. Claro. Y bueno, hubo más ausentes, hubo como 26 ausentes. Con lo cual, bueno, hay un cuadro... Pero las ausencias condicionan, porque son 2/3 de los presentes. Sí, o el un tercio, tema perdón, es que los que sí. se ausentaron, Pueden ir porque ahora. no quisieron votar a favor, Claro. pueden asistir ahora a hacerle un favor al gobierno. Claro. Este es el parlamento de los Quader y todo lo que hemos visto. Una corruptela Me generalizada. estás explicando que confiamos en el parlamentarismo. No, con lo cual Claro, ahí la ley jubilatoria, hay que decirlo, Sí. cayó. Claro. O sea, el gobierno logró el veto de la ley Se jubilatoria. impuso el Lógico. veto. Con Sí. lo cual, si se repitiese el escenario para la universidad y para el Garrahan de la universidad, Sí. No, la clave va a pasar por la movilización callejera, la presión popular, porque incluso cuando el gobierno logra imponer el veto a la ley jubilatoria, sí cae el veto de emergencia en discapacidad, pero ya pasaron unos cuantos días y todavía no se reglamenta. Con lo cual también, digo, es por el Garrahan, es por las universidades, pero también por los sectores de discapacidad, por todos los que están siendo agraviados por el ajuste del gobierno, porque es el momento para golpear. Y aparte porque si no mantenemos la iniciativa popular en las calles, no se puede confiar en este gobierno que incluso no cumple con lo que se establece en el Parlamento. Cayó el veto, no reglamenta y hay una pulseada abierta todavía con los fondos para discapacidad. Fue un acierto la marcha el viernes, ¿no? Que la convocó el plenario del sindicalismo combativo, de las organizaciones jubilados, el movimiento piquetero, que fue el 16 de agosto, ¿no? Que se hizo el plenario en Exacto. sociales. Se convocó esta movilización y bueno, empalmó con la crisis de los vetos al sirvió para Garrahan. calentar motores. Claro. Exacto. Para dar un... Y hubo una columna importante de trabajadores del Garrahan, Sí, a ver, como 200 trabajadores. de trabajadores de la universidad, de docentes, de AGDUA, la Junta Interna del Garrahan, bueno, el SUNA, la Unión Ferroviaria del Oeste, bueno, todo el Sectores que están sindicalismo peleando. combativo, los jubilados, una columna muy importante del Polo Obrero. Exactamente. Fue buena la marcha. Y bueno, ocupando el lugar que no ocupa la CGT, las centrales sindicales, que está en una política colaboracionista muy escandalosa. No, esta vez se han borrado, pero lo decíamos creo que el programa pasado, que ha logrado salir de radar. Nadie sabe dónde están. Viste que Sí, radar, sí. vos decís, ubicás que un avión está pasando ahora Sí, por el el cantito Pacífico. de ¿a dónde está que no se ve? Esa famosa se CGT. hicieron humo en No, la desaparecieron. porquería Actualidad total. enorme. Entonces es una cosa difícil porque la otra vez la CGT se valía de marchas que no convocaba, diciendo vamos Para a esta, caretearla, vamos claro. allá,
y armaba un plan de lucha trucho porque era lucha de otros que ellos parasitaban. Exacto. Acá, Ni la parasita. Nada. no, nada. La nada misma. Bueno, escúchame, repasamos Y un poquito que vemos. Sí. El jueves va a haber una acción importante en defensa de los migrantes rodeando el Congreso, una radio abierta, que también coloquémoslo en la agenda, porque es otro de los sectores que está siendo blanco de ataques de este gobierno, contra el decreto persecutorio, las deportaciones. Aquí hay un movimiento, viene una marcha muy importante, reaccionaria, en Gran Inglaterra, Bretaña, En sí. Inglaterra. Contra los migrantes, asusada por la derecha fascistoide. Así que es una fuente de peleas. Sí, es Sí, un tema fundamental. internacional Digo, de uno, primer orden. Dice marcha y parece que es bueno. No siempre las marchas son buenas. Hay Obvio. marchas reaccionarias también. Obvio. Y los Escúchame, fascistas tienen historia de marchas Aprovecho reaccionarias. para mandar un saludo. Que me Ah, han lo pedido escuché. el viernes que me los crucé en la marcha. El abuelo, a Pedrito y al Tucu de la Negra del Sunna. El abuelo estuvo haciendo una gran campaña por Frente Izquierda. Es uno de los compañeros que está despedido. Y bueno, me pidieron especialmente que le mande un saludo, que vienen 14 toneladas. Así le mando un saludo, porque aparte se viene ahora la selección del Sunna. Claro, acá Claro. estamos todos con la negra. Y estamos todos con la Negra a muerte. Mucha aguantando. fuerza a los compañeros. Sí, sí, que están ahí en. Que en la aparte se le víspera. plantaron a Villarroel de una manera espectacular. Sí, aparte la diferencia, después lo vemos, pero Moyano acaba de firmar una paritaria que es realmente... La ruina. La ruina de todo y la ruina de Moyano, porque firma esa paritaria por 6 meses a un gobierno que no sabe si tiene 2 meses de vida. Es decir, es un tipo que firma la estabilidad del gobierno. Porque yo te firmo por 6 meses a vos, Y 3 días después de que el gobierno obtuvo la derrota Claro. contundente del domingo. pero 1,2, 1,1, 1, 1, 1, 1. sí, es una cosa No, loca. no, Entonces, por no. 6 meses, los últimos 3 meses, hasta febrero, es 1%. Si aparte un cheque en cláusula blanco de- a futuro cuando... Hay cláusula de modificación del convenio. Todo es- no, es toda una entrega En cambio, el Zona escandalosa. está peleando por la paritaria y No firma nada. no Se firma planta. nada. Y no entrega el convenio. Bueno, entonces vamos a ver un poco la situación nacional, ¿no? Y todos estos quilombos que tenemos en el medio de todo. Y hoy, como corresponde un programa de internacionalistas revolucionarios, vamos a ver el quilombo en Francia, que la cosa está Lindo picante. quilombo. Lindo quilombo. Cayó el primer ministro. Exacto. Y vamos a ver el quilombo en Nepal, otro gran lindo quilombo. Y Nos bueno, gusta el quilombo. sí, si hay quilombo, yo Sí. estoy, Gabriel. Anotame. 14 toneladas en todos lados. Sí. Bueno, ahora sí, sin más, pero antes de pasar al editorial, los vamos a convocar a que se suscriban a la Prensa Obrera, que lo den una mano. Hay que suscribirse, darle manija a Prensa Obrera, denle me gusta el videito. Esto es clave, es gratis, eso es gratis. Después agarramos el teléfono y hacemos cómo te suscribís. Porque es re fácil. Es fácil. Sí. Es fácil. Y son, no sé, 10.000 pesos por mes. Yo sé, está jodida la mano. Pero bueno, 10.000 pesitos. 10.000 pesitos. No es y nada. Para nosotros, como decía mi abuela, de poquito a poquito se llena el tarrito. Entonces cada uno pone 10.000 pesitos, 10.000 pesitos. Y el 10.000 elefante pesitos. se come de a pedacitos. También. Hay dicho ¿Esa es para. tu abuela? No, ese me lo enseñaron acá. No, y tan solo con un poquito es una colaboración fundamental para nuestra audiencia, por ejemplo, Claro. que le gusta mirar 14 toneladas. Bueno, quieren que continuemos, esto hay que sostenerlo. Si no nos vamos. Y el lunes que viene sorteamos la remera para los suscriptores. El lunes que viene se sortea la remera acá, de la remera con una vieja tapa de Prensa Obrera del año 2001-2002. Nos gobiernan unos hijos de puta que ha tenido mucha repercusión en las últimas semanas. Más vigente que nunca. Y que, bueno, Más hijo de puta que nunca. claro, tiene mucha actualidad, así que sorteamos la remera a los que están suscriptos. A los que no están suscriptos, Que se jodan. Y Se si por 10 lucas se lo pierde. se Se la pierden. pierden. Bueno, ahora sí, sin más, vamos al editorial de Gabriel Solano. Bueno, entramos en una semana decisiva para la Argentina. Sabemos muy bien que el gobierno viene de una derrota electoral, que ha sufrido un repudio a las urnas, pero aunque prometió en el discurso inmediatamente posterior a esta derrota que iba a ser una autocrítica del presidente Milei, nada de eso ocurrió y por el contrario, las medidas que tomó en los últimos días fue vetar todas las leyes que aprobó el Parlamento a favor de la universidad pública, a favor de no solamente el Garrahan, porque es una ley de emergencia pediátrica que es más abarcativa que el Garrahan, y además una ley que también vetó
de reparto de los ATN, que tiene que ver con cómo se distribuyen los fondos del Estado Nacional a las provincias. Es decir, que lejos de una autocrítica, insisto que el gobierno prometió inmediatamente después de la derrota, lo que tenemos es una profundización de la motosierra. Y el gobierno no solamente hace este veto, sino que anuncia por cadena nacional un presupuesto que en reglas generales está pactado con el Fondo Monetario Internacional. Y es un presupuesto de guerra contra el pueblo argentino. Absolutamente de guerra, cuya función principal es asegurar el pago de la deuda externa a costa de la universidad, a costa del Hospital Garrahan, a costa de los jubilados, a costa de la obra pública, a costa de todos los gastos sociales que el Estado lleva adelante. Repasemos solamente algunos números para que esto quede claro. El gobierno este año, y fue un año de fuerte motosierra, tenía como objetivo tener 1,6% de superávit primario. ¿Qué es el superávit primario? Es el sobrante que el Estado tiene entre la recaudación y el gasto antes de pagar la deuda. Este año, un año de gran motosierra, tenía como propósito tener un superávit de 1,6%. Para el año entrante, el año 2026, el objetivo que tiene firmado con el Fondo Monetario Internacional es llevar el superávit a 2,2%. Por lo tanto, uno se pregunta cómo va a ser el ajuste el año que viene, si ya este año fue brutal, y el año que viene tiene que serlo todavía más para asegurarse un superávit del 2,2%. ¿Dónde se van a reducir los gastos? ¿Se va a reducir el gasto en el pago de la deuda externa? De ninguna manera. Por el contrario, el gasto que más va a crecer el año entrante es el gasto referido a la deuda externa. Para que ustedes vean, va a pasar del 1,2% del PBI al 2,2% del PBI. Casi se duplica. Un punto entero del Producto Bruto aumenta el año que viene el pago de la deuda. Porque tomado en reglas generales la deuda en dólares, el año que viene vencen casi 20.000 millones de dólares. Y el gobierno no tiene ninguna capacidad hoy de refinanciarlo, porque el riesgo país, es decir, lo que paga el gobierno por sus bonos para poder endeudarse, está en 1.100 puntos. Se trata de una tasa de interés más o menos de 15%. Son tasas usurarias a nivel internacional y el gobierno no puede acceder al mercado de crédito para poder refinanciar esta deuda. Y para poder pagarla, tiene que acelerar la motosierra, que fue lo que dijo el otro día Milei. Es decir, que vamos a un mayor superávit, es decir, mayor motosierra, pero no a costa de la deuda, porque la deuda va a aumentar. ¿Quién va a pagar esta motosierra? Bueno, obviamente los jubilados. Obviamente a través de nuevas tarifas, porque el gobierno va a reducir ese compromiso que tiene con el Fondo Monetario, los subsidios que se da para energía y para transporte público, es decir, va a haber más tarifazos, pero a la vez, miren qué importante, va a aumentar el impuesto a los combustibles, que es lo que paga todo el mundo cuando va a comprar nafta o cuando va a comprar gasoil, o quien no tiene auto también lo paga porque aumenta el transporte público o aumenta el gasto de logística que encarece los productos de los supermercados. Es decir, es un impuesto claramente regresivo que paga toda la población. Por lo tanto, para tener este superávit que el gobierno pactó con el Fondo Monetario en función de pagar la deuda externa, vamos a tener más tarifazos, y vamos a tener menos subsidios y vamos a tener menos jubilaciones. Todo esto es lo que está planteado acá. Es decir, que es un plan de guerra realmente contra el pueblo de un país que está completamente endeudado y quebrado, porque la deuda que el gobierno acumuló para el año entrante es completamente impagable. Y eso vale también para la deuda de este ejercicio. El gobierno tiene acá a fin de año que pagar deuda por 6.000 millones de dólares. El gobierno tiene la capacidad de pagarlo. Y está buscando rescate del Fondo Monetario y está intentando llegar a las elecciones de octubre para, pasar a las elecciones de octubre, llevar adelante una devaluación monetaria que encarezca nuevamente los costos del país, porque una devaluación va a significar más inflación y va a significar menos salarios y menos jubilaciones. Este es el plan que está detrás. Es un plan de guerra que solamente puede producir en el país una mayor depresión económica, una mayor caída de los ingresos, una mayor caída del consumo, solamente en función de un pago de una deuda absolutamente usuraria que debiera ser repudiada de inmediato, porque aparte fue contraída de manera ilegal y para financiar una fuga de capitales que beneficia a una pequeña minoría de la Argentina. Entonces el problema de la universidad y el problema del Garrahan que estamos discutiendo acá son problemas fundamentales, no solo porque tienen que ver con reclamos muy sentidos para la población. Argentina quiere tener una universidad pública con salario como corresponden,
Permite decir entre paréntesis una cosa. Si ustedes van a leer, es muy instructivo la lectura de los decretos que fundamentan los vetos que hizo el gobierno. Por ejemplo, el decreto que fundamenta el veto a la universidad pública admite en el propio decreto que la pérdida salarial bajo el gobierno de Milei de los docentes y los no docentes universitarios es del 40%. Porque más o menos dice, el aumento de salario bajo nuestro gobierno fue de 120% y la inflación fue de 220%. Es decir, que ellos reconocen la legitimidad del reclamo. Ellos admiten que han sido confiscados los salarios en un 40%. Por lo tanto, lo que corresponde es que esa deuda, porque no es otra cosa que una deuda que el Estado tiene con los trabajadores de la universidad, se salde aumentando de inmediato los salarios. Y dicen que no, eso lo vetan. Y lo que vale para la universidad, vale para el Garrahan. Y lo que vale para la universidad y vale para el Garrahan, vale para los jubilados. Porque en el presupuesto que viene, de acuerdo al pacto que tiene con el Fondo Monetario, el gasto previsional solamente puede aumentar un 0,1% del PBI para el año 2026. Recuerda, a la deuda aumenta el 1%. A las jubilaciones 0,1. 10 veces más para la deuda que para los jubilados. Entonces tenemos un gobierno, insisto, que nos ha declarado la guerra. Y esta semana, el pueblo argentino tiene que sacar de su historia, de su voluntad de lucha, las mayores energías para salir a la calle y derrotar al gobierno. Y hacer una manifestación masiva este miércoles en el Congreso Nacional y en todo el país. Esta es la clave de la situación. Pasar a la acción. ¿Y por qué hay que salir con todo a la calle? Porque como decíamos antes, confiar que el Parlamento rechace los vetos es un error. Tenemos que hacer una fuerte presión social. Sabemos que el gobierno ha alargado una línea de negociación con varios gobernadores para tratar de comprarlos. Sabemos además que es el gobierno que roba plata a las personas con discapacidad y se maneja con coimas. Es decir, que también tenemos que desconfiar que algún diputado que se borre es porque lo compraron. Ya no solo porque su gobernador le da la orden, sino porque lo han comprado personalmente. Porque en Argentina tenemos mucha historia de leyes que han sido votadas por valijas de la CIDE que se repartían a los senadores. Acá puede ser a los diputados. Entonces tenemos que salir a la calle muy fuertemente en defensa de estas reivindicaciones claves, porque el gobierno está empeñado en llevarlo adelante hasta el final. Y una derrota del gobierno en la universidad y una derrota del gobierno en el Garrahan no solamente sería un paso adelante para defender cuestiones que son básicas, que son pilares de Argentina, después la pelea continúa porque tiene que ir al Senado, pero sería un paso muy importante, sino que aparte abriría la posibilidad de nuevas luchas en otros terrenos para recuperar todo lo que nos ha robado bajo estos años. De salario, de derechos laborales, de jubilaciones, de obra pública, de presupuesto de salud, de presupuesto de educación. Es decir, esa es la pelea que tenemos por delante. Entonces nosotros convocamos muy fuertemente a salir a la calle este miércoles acá frente al Congreso Nacional y en todo el país y a tener el plan de lucha que hay que desarrollar exclusivamente a un itinerario parlamentario. Las energías populares tienen que ir más allá del itinerario parlamentario. Está muy bien ocupar las facultades, está muy bien organizar la huelga general, está muy bien hacer clases públicas, está muy bien cortar las calles. Todo lo que hagamos es poco para derrotar al gobierno. Porque tanto la universidad pública como el Garrahan merecen ser defendidos muy fuertemente por nuestro pueblo y llamamos por lo tanto ahí el miércoles, pero como punto de partida de un verdadero plan de lucha que derrota al gobierno hambreador. Muy bien. Bueno, se nos presenta lo del miércoles con fuerza, ¿no? Como tarea urgente. Ahí estaba viendo, por ejemplo, leí un artículo que decía que con este riesgo país tan alto, bueno, por un lado está el gran problema, que es el problema del refinanciamiento de la deuda, ¿no? Que es completamente inaccesible, plantea un escenario de default. Bueno, porque 20.000 palos el año que viene. Lo del año que viene y ya arranca en enero, es decir, la cosa es temprana. Tienen 4.500 millones en enero, casi. De entrada. Y el Claro. gobierno decía que estaba, ¿se acuerdan que estaba comprando? Como cuando vos te vas de vacaciones vas acumulando algo. No, está vendiendo. Ahora lo vendió. Sí, sí. Sí. Ahora lo vendió. Lo que tenía en el tesoro. Claro. Y tampoco se sabe cómo va a pagar los propios vencimientos de este año, los 6.000 millones de dólares. Incluso hay especulaciones de que termine metiendo mano a la guita del préstamo del Fondo Monetario Internacional, algo que supuestamente el FMI rechaza, pero que ya hizo Toto Caputo bajo el gobierno de Macri, y no pareciera tener muchas herramientas, muchas otras alternativas a mano. Pero además, por ejemplo, lo otro que... Un accidente. Un accidente, pero estamos todos bien. No pasa nada. Lo otro que, por ejemplo, se paralizaría
es, por ejemplo, la inversión en vaca muerta. Porque el problema del riesgo país afecta el refinanciamiento de la deuda, de rolear la deuda pública, es decir, el acceso al mercado de créditos de la Argentina. Y el financiamiento para proyectos nuevos. Claro, pero no solo para el Estado, sino también para la burguesía que va a invertir acá. Bueno, es que hay un tema. ¿Por qué? Por ejemplo, un tipo viene a vaca muerta, yo pongo guita, ¿me la puedo llevar? Claro, ese es Claro. el punto. Y si no importa que el proyecto sea en sí mismo superavitario, si el O país rentable. lo que ahora es, entonces te está discutiendo si el gobierno va a restablecer un cepo o no. Claro, Porque la fuga de capitales es monumental. monumental. Ahora, si Milei establece un cepo, Claro, es el fin. el tipo Sí. es libertario. Sí. Ahora, se empieza a discutir bastante. Es decir, la burguesía empieza a discutir mucho el armado. Por un lado, por ejemplo, el FMI salió a sostenerlo, ¿no? Sí, bueno, lo bancamos. Pero se discute mucho el problema de un recambio, de una alternativa de recambio. La prueba está que, por ejemplo, la CNN le hace una entrevista a Kicillof. Kicillof sale ayer también en Clarín. Y va a El estar esta artículo. noche en La Nación. Claro, La Nación Más. entonces tenemos a la burguesía, sectores importantes del establishment que dicen, bueno, a ver, danos... A ver, enano soviético. ¿Cuán soviéticos sos? Claro, ¿cuán soviéticos sos? Bueno, ¿Qué- aparte, el tipo dice, era soviético, me hizo un acuerdo con Chevron, Claro. Lógico. No, y con el aparte Club de París. Nosotros recordemos, lo salió dijimos a hacer acá. declaraciones en este raid mediático Kicillof diciendo que era una locura pensar en la ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Un pronunciamiento... Dijo varias cosas. Pero por un lado hay que recordar lo que dijo. Por ejemplo, lo que hizo, más que lo que dijo. Lo que FMI hizo. me perdió. ¿Qué dijo? que era una locura pensar en una ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Que eso estaba fuera del radar. Entonces Elman dice, bueno, es por una parte, es hacer lo que hace el gobierno, un pleno sometimiento de la Argentina a Estados Unidos, no va, porque la Argentina que tiene que tener, tiene que tener la posibilidad de comerciar, con China, con etcétera, etcétera, pero lo de la ruptura en una delimitación hacia la izquierda, contra la izquierda, con el FMI es un delirio. Y después dice otras cosas. Por ejemplo, él planteó sobre lo de Trump. Dice, bueno, si Trump viera lo que está haciendo Milei con la apertura importadora, diría que se volvió loco y lo cuestionaría. Está. Y entonces Y él... el verdadero trampista es Kicillof. Claro. Claro. Después él dice, bueno, yo no es que suscribo a Trump, naturalmente, tengo diferencias, otras posiciones. No es tan alevoso como Guillermo Moreno, digamos. Claro, pero coquetea no con la izquierda del Partido Demócrata, con la derecha del Partido Republicano. Claro. Sí. Digo, para tomar nota del problema. Y se hace, porque para mí se hace el boludo. ¿En qué sentido? En que el nacionalismo de un país imperialista como es Estados Unidos no es lo mismo que una medida nacionalista o proteccionista de un país oprimido. Y aparte, es falso lo que dice Kicillof, que Trump cuestionaría lo que hace Milei, porque en realidad el proteccionismo de Trump y de Estados Unidos se complementa con el aperturismo de Argentina. Aparte de otro tema, cuando vos ves la negociación que tiene Argentina con Estados Unidos, por el aluminio, por el acero, por los limones, o por lo que vos quieras, todos los reclamos de Estados Unidos es que Argentina no proteja su propia industria. Exacto. Lógico. Entonces, el proteccionismo, ¿qué le dice? Vea, vos tenés un dumping, por ejemplo, salarial, tenés un dumping de determinados impuestos. Estados Unidos pide determinados régimen impositivo para sus importaciones. Por ejemplo, que los productos yanquis paguen menos IVA que el producto argentino. Una locura total. ¿Entendés? Así son más baratos y vos podés ir al supermercado y si pagas el 10% de IVA en vez de 21%, compras el yanqui, no el argentino. Entonces, todas las medidas que Estados Unidos pide en las negociaciones con Argentina son aperturistas de Argentina. Claro. Claro. Pero digo, vos vas a ver... Por eso, porque el proteccionismo Es puertas norteamericano adentro nada más. se complementa se con complementa con un aperturismo de los países se semicoloniales como la cierran Argentina. todo y chao. Claro. Entonces, eso está planteado de esa manera, es un embellecimiento de lo de Trump y es confuso en términos de cuál es realmente el ordenamiento internacional.
decía, acá no se puede pasar por alto que existe una potencia imperialista que quiera avasallar a lo demás. Pero lo dice, en primer lugar, porque él quiere dar hoy garantías a la burguesía que un gobierno Obvio. de él, Obvio. bueno, rompe con el FMI, no hace esto, no hace aquello. Obvio. Se está En eso postulando consigue. frente al capital como un representante de confianza. Exactamente. Y si mañana se desmadra todo, a ver, hagamos una hipótesis. Mañana cae Milei, Hermoso. hermoso. Pero no va a gobernar el soviet de, yo qué sé, La matanza. la matanza, todavía, porque no hay soviet en la matanza, todavía no hay. O sea, y como alguien tiene que gobernar, porque no es que vamos a la anarquía, lo más probable es que se arme un acuerdo de gobernadores, una especie de Era un acuerdo nacional. asamblea parlamentaria, como Una asamblea legislativa. claro, esa que votan un presidente interino, que puede o no cumplir un mandato, dependerá, estamos conjeturando ya demasiado. Y hay muchos lazos establecidos entre Milei, Puyaro y compañía. Kicillof, no. Perdón, Kicillof. Kicillof, con Puyaro, con Los gobernadores, con Frigerio, con Nacho Chiaretti. Torres Chubut, con Sí. todos ellos, que no creo que concluya en un acuerdo electoral, porque es más complejo, pero una aceleración de la crisis, bueno, Sí, en un rescate del Estado burgués de Y conjunto con un para programa de armar una transición y ordenada. con un programa de evaluatorio. Claro. Porque todos tienen un programa de evaluatorio. Es así, ese es un punto que los une a todos ellos. Y eso es clave. Por ejemplo, Kicillof dice, yo gané ahora muchos municipios que habitualmente perdía el peronismo en el interior bonaerense. Bueno, el tipo defiende la devaluación. Lo mismo que defiende Puyaro, lo mismo que defiende Yarlora, todos esos. Que es otra vía para que la crisis la paguen los trabajadores, porque finalmente eso va a representar un golpe brutal contra el bolsillo popular, que es lo que ocurre siempre en instancias de devaluación, se rescatan ciertos intereses capitalistas a expensas de licuar el valor de la fuerza de trabajo y el hambre masivo de los trabajadores. Entonces ahí importa mucho esta disyuntiva, porque estamos frente, digamos, la pelea Kicillof y este sector de la oposición versus la política de Milei, son dos aristas de una política capitalista contra los intereses populares. La del dólar planchado y esta política de ofensiva masiva contra los intereses populares que estamos viendo con el gobierno de Milei, y la alternativa que propone el principal sector de la oposición, que es otra vía también de descargar la crisis sobre los laburantes sin afectar los intereses capitalistas. El tema para mí tiene importancia porque nosotros ahora vamos a esta pelea y vamos a ver hasta dónde da, y el objetivo, por lo menos de parte del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, es bueno, que se pueda desenvolver lo más a fondo posible la lucha popular en todos los terrenos. Es decir, el momento de golpear es ahora. Hay un gobierno que está golpeado por su debacle electoral, su crisis política, su crisis económica. ¿Qué mejor momento para la clase trabajadora se le iba a pelear por lo suyo que este? Lógico. Este es el mejor momento. Entonces nosotros queremos desenvolver toda la iniciativa de las masas. Ahora, en octubre están las elecciones. Y nosotros tenemos que desenvolver todo esto y tenemos que desenvolver esta lucha política, programática, no solo frente al programa de Milei, sino frente al programa de una oposición que también, que como decía Juli recién, también tiene como planteó descargar una crisis, porque el programa de evaluacionista no es una salida popular. Pero ahí hay un tema que yo creo que hay que enfatizar y discutirlo mucho. Capaz que estamos atrasados en eso. Porque el programa de evaluacionista es comprado por los sindicatos. Claro. Lógico, en nombre de la defensa de los puestos de De los trabajo. puestos de trabajo, de la industria nacional, vive. Entonces, es un programa que concluye la colaboración de clases entre laburante y el capitalista, en nombre de un interés común. Mientras lo de Milei es más nítido. Pues el tipo dice, yo te voy a romper la cabeza. Bueno, él también promete que si te rompe la cabeza, después un día Sí. estarás mejor. Pero bueno, uno sospecha. Porque si le che, Ya me pegaste varios palazos en la cabeza. se parece. Por el piso. En la calle Sí, se sí. parece que va. En cambio, no, otro te promete. Entonces es importante entrar en ese debate. Y una cosa que nosotros queremos que los vetos caigan, ¿no? Hmm. Pero vamos a discutir dos insurrecciones populares. Francia, no sé si todavía es una insurrección. Nepal sí. 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 Ojo que si la marcha es muy masiva, que el Parlamento no rechace los vetos es un peligro. Porque, viste, vos también, Estás tirando mucho del violín. lógico, a Porque veces, también el Parlamento se colocaría también Como un rescate. desconociendo el mandato popular Claro. que fue un revés a la política No. mileísta. entonces vos mañana, yo qué sé, también, después no se quejen.
Claro. Si la gente se enoja. Se aparecen 14 toneladas. Claro. No, porque en un momento hasta rescate del gobierno o de régimen, mal del gobierno, si mira, volteemos esto porque se va a armar un quilombo bárbaro. Entonces, nosotros queremos que esto caiga, obviamente, porque defendemos la universidad, defendemos el Garrahan, pero si ellos insisten en esa línea, bueno, se plantea una lucha que hay que defender el Garrahan y la universidad, ya no a través del Parlamento y el veto, sino a través de otra forma. Llevándose puesto al Parlamento. ¿Cómo hago yo para defender la universidad y el Garrahan si el Parlamento también se puso al lado de Milei? Y bueno, ya no puedo contar con el Parlamento. Ahora tengo que salir a la calle, organizar la huelga general, una pueblada. Aparece otro desafío que nosotros no podemos excluir porque la votación puede terminar siendo negativa. Es una variante. O en uno de los dos casos, capaz que podría darse que gana uno y no otro. Lógico, Claro. como pasó cuando la sesión de Sí, con los discapacidad de jubilados. jubilados. Y lo que mencionábamos al comienzo, el papel de Moyano, saliendo 3 días después a firmar una paritaria a la baja, entregar el convenio, 3 días después de la debacle de Milei en las elecciones, Sí, la burocracia. da toda una juega- señal de cómo la burocracia está encasillada en rescatar al gobierno, no está de ninguna manera jugada a promover ningún tipo de acción obrera, popular, ni nada por el estilo. No, una política criminal. Bueno, vamos Bueno, vamos a las grandes luchas vamos a lo internacionales. internacional. Sí, Eh, un espejo para la Argentina. Sí, sí. No, se está sacudiendo lindo en Tenemos distintas de dónde partes del mundo. inspirarnos. ¿Qué Lógico. empezamos, por Francia o Nepal? Empecemos por Francia, ¿no? Vamos a Francia. Bueno, Francia estuvo conmocionada estos últimos días por masivas protestas, jornadas de luchas muy importantes, en particular. Vienen ya desde agosto habiendo distintas iniciativas de movilización y reagrupamiento, pero fue una jornada histórica, la del pasado 10 de septiembre. Una iniciativa que surgió originalmente por una convocatoria de redes sociales con la consigna bloqueemos todo, y efectivamente lo que hubo fueron, claro, marchas, piquetes, bloqueos de rutas. Bueno, hubo también incendios, enfrentamiento con la policía, pero un cuadro de barricadas montadas a lo largo y ancho del Piquete país. loco. Piquete loco, la nuestra. Dicen que el deporte favorito de los franceses es el piquete, la protesta, etc. Y cada tanto dan fiel testimonio de eso. No solo en París, sino París, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Lyon, Marsella. Bueno, numerosos distritos. Una jornada muy importante. Yo decía, nació por una convocatoria de redes sociales. Luego, tardíamente, se sumaron distintas expresiones políticas más a la izquierda en el mapa político francés y los sindicatos que llegaron a destiempo, digamos. Bueno, la respuesta del gobierno de Macron, una militarización brutal. De hecho, hicieron un despliegue de 80.000 efectivos de policías y gendarmes a lo largo de todo el territorio nacional y con fuerte concentración en París y los alrededores. Bueno, ahí los informes dan cuenta de casi 300 detenidos, depende cuál es la fuente que uno cite, son realmente muchos. El Ministerio del Interior, por ejemplo, dice que fueron 540 en todo el país, estos 300 serían solo en París. Y el Ministerio del Interior, por ejemplo, habla de que la movilización, la jornada esta del 10, congregó a cerca de 200.000 personas, pero, por ejemplo, la CGT dice que fueron más de 250.000, casi 300.000. El Ministerio del Interior, es decir, la voz oficial del gobierno, habla de 596 concentraciones, otras fuentes dicen que fueron 800 y más de 253 bloqueos o tentativas de bloqueos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motor de esta rebelión, de esta jornada de protesta, de estas movilizaciones? Bueno, un fuerte repudio a la presentación del presupuesto de 2026 del gobierno de Macron, un gobierno derechista, proimperialista, que viene aplicando un ajuste brutal contra las masas en Francia. Y este presupuesto que se anunció implica recortes de 44.000 millones de euros. Bueno, A lo Milei. a lo Milei, un congelamiento brutal de las pensiones para los jubilados, un recorte muy fuerte en el rubro de salud. Es decir, dentro de estas jornadas y protestas, un motor muy importante fue la juventud estudiantil, la juventud trabajadora y los trabajadores del ámbito de la salud. Hubo asambleas en numerosos hospitales, porque el recorte en salud es de al menos 5.000 millones de dólares. Y ya se está denunciando que lo que van a hacer es recortar los medicamentos para las enfermedades crónicas, van a incrementar las tarifas médicas y, por supuesto, el salario de los trabajadores de la salud se va a ver fuertemente resentido.
Junto con esto, se anunció también en este presupuesto que eliminaban 2 feriados importantes. Uno de ellos es el lunes de Pascua, pero el otro feriado que eliminaba el gobierno de Macron es el 8 de mayo de 1945, que es el aniversario de la victoria contra el fascismo. Y también fue puntal de la bronca popular. Bueno, Francia está atravesando una crisis política muy grande. ¿Y vos tenés el dato de cuánto aumenta el presupuesto militar? No, ese dato no lo tengo. Porque debe ser clave. Vienen de acordarlo, claro, en reuniones con Trump y demás, un incremento bestial. Te digo porque estos son los presupuestos de guerra en el sentido más literal de la palabra. Sí. Cuando vos vas a una guerra, ellos están aumentando, el presupuesto de Francia está aumentando el militar de una manera ostensible. Sí, fue el gran anuncio de las reuniones de la Comisión Europea, Claro. etcétera, Exactamente. que se acababa el estado de bienestar Y vamos a la guerra. y vamos para poder armarse. Francia está a la cabeza de desplegar tropas en Ucrania con otros países. Acá, aparte, lo de la salud es interesante porque acaba el Estado francés de mandarle un parte a los hospitales preparándose para una guerra en el 2026, diciendo que se preparen para recibir miles y miles de soldados franceses heridos en combate. Es decir, que te bajan el presupuesto, pero te anuncian que te van a mandar. Te van Es a un llenar presupuesto. La guerra Sí. no solamente la guerra contra las masas, la guerra. Y el gobierno de Macron es de los más guerreristas. Y bueno, para solventar todo este incremento en los gastos militares, la contracara es este ajuste brutal y toda una política no tan parecida a lo que ocurre acá de la urgencia de reducir el déficit, porque el déficit en Francia hoy casi duplica el tope, el mínimo límite del 3% que impone la Unión Europea, hasta en 5,8%, y la deuda asciende al 114% del Producto Bruto Interno. Es decir, la situación es crítica y en el medio de un cuadro financiero y económico muy comprometido se ha desenvuelto una crisis política de enorme envergadura. Leía que, por ejemplo, la imagen positiva de Macron está en el peor de sus niveles desde 2017, un 15%. Y al mismo tiempo, bueno, esta crisis viene de llevarse puesto, como decía al principio Pablo, al primer ministro, que es Bayrou. Él se sometió a una suerte de voto de confianza de la Asamblea Parlamentaria, que es un mecanismo constitucional, 2 días antes de la convocatoria a estas grandes jornadas del 10, el 8 de septiembre, y efectivamente no obtiene ese voto de confianza y termina siendo depuesto de su cargo. Se especulaba previamente incluso con la posibilidad de una destitución, hasta se hablaba de la posibilidad de convocatoria a elecciones adelantadas, etc. Lo cierto es que la caída de Bayrou no pareciera ser metabolizada por el gobierno de Macron con algún tipo de cambio de rumbo, sino que a la Milei afianza la orientación porque designa en su lugar a Sébastien Lecornu, que es el nuevo primer ministro y que es un tipo que ya integraba el gabinete de Macron, él era el ministro de Defensa, es decir, es una línea de continuismo, pero hablando de crisis política es el 5º primer ministro en menos de 2 años. Lo que pasa es que el tipo, yo no me acuerdo bien porque uno hay tantas cosas en la cabeza, perdió por goleada las elecciones. Él no tiene mandato para primer ministro propio. Solamente el Parlamento nunca son contubernios. Él perdió todas las elecciones, perdió las elecciones de la Unión Europea, después perdió las elecciones locales. O sea, Macron gobierna en minoría, que se hable de democracia en Francia es muy... En una minoría total. De hecho, las últimas legislativas las lideraron este nuevo Frente Popular, Claro. Con sectores de la Francia insumisa, también del Partido Socialista, que ya gobernó y tampoco tuvo una política favorable a los sectores populares, pero bueno, se armó como todo ese gran frente. El Frente Popular fue Francia insumisa con El Partido con el Socialista. PS. Claro. Se armó ese gran frente que lideró Los verdes, las ¿no? últimas encuestas. No, y aparte, Macron durante todo su periodo de gobierno se vio sacudido por grandes gestas de movilizaciones populares. Pensemos que tuvimos entre 2018 y 2019 lo que fueron las masivas movilizaciones de los chalecos amarillos, con las cuales coqueteó en su momento un sector de la izquierda, de la derecha, de Le Pen y compañía, que fue una rebelión frente al incremento del impuesto a los combustibles. Y después tuvimos en 2023 Bueno, y acá Milei 61%. ¿Cómo? El aumento de los combustibles. Claro. Sí, que aparte de eso es Más o leña al menos, fuego ¿viste? de la inflación. Los presupuestos son... Sí, muchas cosas que se repiten. Y después tuvimos en 2023 también masivas movilizaciones contra la reforma previsional que incrementó la edad para jubilarse a los 64 años de edad con 42 años de aporte. Una locura.
Con lo cual, bueno, hay que ver cómo se desenvuelve esto. Yo decía, los sindicatos llegaron tardíamente. Incluso ahí tenés por un lado la CGT y después la CFDT, Confederación Federal de Trabajadores. Esta última, que creo que es la más masiva en afiliaciones, digamos, que tiene más peso, no convocó a las jornadas del 10 en nombre de que están preparando una jornada para el 18, el jueves que viene. Pero bueno, uno ve que hubo una importantísima movilización, protesta, bloqueo, todo eso, y aparece una convocatoria 8 días después, pareciera como para ver si se calma un poco. Va a haber una jornada el 18 que debería ser muy importante. Y bueno, en el medio de esta crisis política y una convocatoria a voltear el plan de ajuste del gobierno de Macron con este presupuesto de guerra contra los trabajadores. Muy importante. Bueno, fuera Macron. Fuera Macron, que aparte es un aliado de Milei, digámoslo. El año pasado Milei lo visitó, se reunieron. Aparte creo, si no me equivoco, es el segundo proveedor de armas a la Argentina, Francia. Así que sí, fuera Milei, fuera Macron, fuera los gobiernos enemigos del pueblo. Bueno, vos mencionaste, está lo de los chalecos amarillos, pero estuvo después una huelga ferroviaria Sí. y hubo una huelga general muy importante. Ahora se me confunden los años, creo que fue 2020. Bueno, no sé si fue el año pasado, ¿no fue? O el anterior. No sé si fue 2024 o 2023. Una extraordinaria huelga que las calles de París estaban llenas de residuos. Sí, con la reforma laboral hubo una muy grande. Y también un gran movimiento a favor de Palestina. Y contra el aumento de la edad jubilatoria. Esa fue la última Esa fue gran la huelga. 2023 que yo citaba. La gran huelga general. Bueno, un movimiento por Palestina. Europa realmente está en un cuadro de convulsión, porque después, por un lado tenés esto y después estaba lo que se mencionaba al comienzo, las movilizaciones en Inglaterra muy reaccionarias contra los migrantes. Sí, que la persecución a los migrantes aparte es un común denominador en casi toda Europa. Y un cuadro de recrudecimiento de la guerra. Es decir, no solo tenemos que fracasó el plan de Trump de querer establecer una paz en Ucrania, sino que ahora el cuadro se está recrudeciendo porque estuvieron los drones que pasaron por Polonia, los drones rusos, que los volteó Polonia, reclamó la activación de la cláusula 4 de la OTAN. Es decir, que el problema y ahora Ucrania bombardeó una refinería rusa. Todo el tema está muy, muy, muy candente. Entonces, sí, porque cuando una cosa está ligada a la otra. Lógico. Los presupuestos son, el aumento de gasto militar de Alemania, de Francia, son espectaculares. Porque no solamente ya reclamos de Estados Unidos para que aumenten y cumplan la norma de la OTAN, sino que ahora Europa se prepara incluso para una guerra sin Estados Unidos. Claro. Contra Rusia, y la situación es muy delicada. Entonces van a un plan de guerra contra los pueblos. Ahora son gobiernos que no tienen autoridad, porque la otra vez cuando Macron había anunciado que capaz que mandaba tropas a Ucrania, perdió las elecciones por goleada. Entonces tiene un problema que vos querés ir a una guerra, pero tenés tu retaguardia completamente sublevada, sí. Entonces no pueden, y un Estado para una guerra necesita... Sí, primero disciplinar a la tropa interna. No, Hitler lo hizo. Claro, tenés que derrotar al proletariado. Derrotó al proletariado alemán y fue una guerra, pero no puedes ir a una guerra si no derrotás a tu proletariado. Y no pareciera estar cerca de eso por ahora Macron, al menos hay una iniciativa popular interesante, importante, que está plantando bandera. Bueno, vamos a otro quilombo internacional. Vamos a Nepal. Lo nuestro. Vamos a Nepal. Está bueno los quilombos. Sí, pero si no son todos Tenemos bajones. Indonesia. La otra vuelta vimos Indonesia. Y bueno, esto tiene un punto de conexión, ¿no? Con lo de Indonesia, tiene un punto de conexión con Bangladesh, con Sri Lanka. Son procesos de rebeliones con un enorme protagonismo de la juventud. El promedio de edad, en el caso de Nepal, es de 25 años. Es un pueblo muy jovencito. Y en gran medida son los que... ¿Por qué? ¿Se mueren muy jóvenes? No sé por qué. De toda la población. Son 30 promedio millones, de edad, ¿no? Promedio de edad. Son 30 millones. 30 millones de habitantes. No sé, no indagué mucho por qué, pero capaz de haber muchos hijos también, ¿no? Se reproducen mucho. Mucho le parece. Sí, la industria de los preservativos no anda bien por esa zona. He sabido que Nepal... Bueno, Nepal está entre China y la India, ¿no? Aclaremos para ver dónde está. Se conoce Nepal, por ejemplo, por el Himalaya, el Monte Everest.
la montaña más alta, la cumbre más alta del mundo, está en Nepal. Probablemente Gabriel lo haya escalado en un par de oportunidades, Juli también. Me gusta Sí. el deporte. Bueno, ¿quién protagoniza la rebelión? Bueno, la protagoniza justamente la generación X, la generación Z, perdón, que es una juventud muy golpeada por la crisis social. Más o menos se calcula que el 20% de la juventud está desocupada, salarios de hambre, que contrastan fuertemente con la situación que tiene la casta dirigente, ¿no? Ahí justamente el primer ministro que cayó es Sharma Oli, que es del Partido Comunista Marxista-Leninista. Y que se viene... No, este es del Partido Comunista de orientación estalinista, pero que viene rotando en el poder con Prachanda, que es del maoísmo, en los últimos 10 años, y con otro del Congreso... Otto Vargas y Echegaray, digamos. Claro, Más o menos. para que se entienda en la Argentina. Se vienen rotando en el poder del Congreso Nepalí, creo que se llama el otro partido Congreso Nepalí, que se vienen rotando en el poder estos tres en los últimos 10 años. Sube uno, entra el otro. Sharma Oli estaba en un acuerdo con el Congreso Nepalí y Prachanda estaba en la oposición. Pero en distintos acuerdos que venían teniendo. De hecho, fue objeto también de la ira popular en la rebelión. Lógico, los tres fueron objeto de la ira popular contra los tres líderes. Son el régimen. Claro, era el régimen en su conjunto. Todos de adultos mayores, ¿no? Estos dirigentes. Y la dinámica de la rebelión fue impresionante, porque vos tenés que, por ejemplo, todas estas críticas que se venían desenvolviendo a esta casta dirigente llevó a que Sharma Oli ordenara el 4 de septiembre, el jueves pasado, el bloqueo de 26 redes sociales. Lo único que no se bloqueó fue TikTok. En gran medida por un acuerdo y una influencia de China para que no se prohíba. Que en gran medida estas redes sociales funcionaban como una caja de resonancia de toda la agitación de la juventud contra estos líderes, contra este régimen político, contra los Nepo Babies, que le llaman los Nepo Babies, que son los hijos del poder. Los hijos de estos dirigentes políticos que muestran vidas ostentosas, grandes lujos, que contrasta con la situación de la inmensa mayoría de la juventud, que tiene una situación muy crítica. Y naturalmente esta prohibición de las redes sociales fue el disparador de una enorme movilización. Tuvimos el lunes que se movilizaron miles de jóvenes. Cuando yo hablé del jueves, el jueves no, el anterior, ¿no? El lunes hubo una movilización gigantesca, en gran medida protagonizada por estudiantes en Katmandú, que es la capital de Nepal. La respuesta naturalmente del gobierno fue la represión. Imagínense, venía de prohibir 26 redes sociales, se movilizan los pibes, palo. Y el martes, que se estableció un toque de queda, desafiando ese toque de queda, se generaliza la rebelión y se produce una manifestación realmente extraordinaria donde se transforma prácticamente en una insurrección popular. Porque ahí fue lo del ministro de Finanzas. Bueno, pasó de todo. Se enfrentaron, naturalmente, a las fuerzas de seguridad. Incendiaron el Parlamento. Todo el Parlamento. Lo cual es significativo. Porque votaste el veto. Claro. La oficina del presidente, la residencia del primer ministro, la sede del partido oficialista y las residencias de varios altos dirigentes. En una de ellas, por ejemplo, falleció un ex primer ministro. Esa era mujer. Y fallece la mujer del ex primer ministro que estaba adentro cuando prenden fuego la casa. El ministro de Economía es ahí que desnudan al ministro de Economía y lo tiran al río. Atenti Toto Caputo, ¿no? Claro. Y salen. Hay una imagen. Por Riachuelo. Que no se acerque. Solo con imaginarme a Caputo nadando en el riachuelo podría ser la imagen de los sueños. Bueno, se escapa en un helicóptero. Una cantidad de funcionarios se tienen que escapar en un helicóptero, sale al rescate. El ejército a rescatar. Ya para el miércoles de la semana pasada, el gobierno civil estaba completamente disuelto y queda bajo control del ejército, con control de facto y estableciendo un toque de queda nacional. Y se arma
una alternativa de recambio. Naturalmente que el movimiento, esta generación Z, no es un movimiento homogéneo, ni tiene la posibilidad de hacerse cargo del poder, pero se divide y en una fracción de esta llamada generación Z, se empiezan a postular por medio de internet y en distintas salas de debate que se arman por Zoom, etc., se discute quién tenía que suceder y quién tenía que estar al frente del gobierno. Y en común acuerdo, en una especie de componenda con el ejército, le dan lugar a la expresidenta del Tribunal Supremo, Sushila Karki. Había otros en danza, por ejemplo, el intendente de Katmandú. Bueno, pero finalmente, por voto, se define esto abriendo una transición para la convocatoria de elecciones, creo, por 6 meses. Ahora, veamos un poquito cómo es el trasfondo, ¿no? El trasfondo claramente es un trasfondo, hay fundamentalmente un trasfondo social, una crítica política, pero un trasfondo de una crisis social. Tengamos en cuenta que recién en 2008 fue abolida la monarquía y se establece una llamada República Democrática. En 2015 se redacta una nueva constitución y desde aquel momento hasta ahora vienen rotando en el poder estos que hablábamos recién. Pero ninguno de los grandes problemas sociales de Nepal fueron resueltos. Yo mencioné, por ejemplo, el problema de la crisis crónica de falta de trabajo. Se van a otros países a buscar laburo, muchos pibes, a países limítrofes, y en gran medida el 20% del PBI nepalés está compuesto por las remesas enviadas desde el exterior. Es decir, que viven en gran medida de Cuba. Claro. Es el caso de Cuba. Es fundamental el envío de las remesas. Muchos ahora, por ejemplo, se iban, entre los países que se iban, algunos eran Medio Oriente, que es un poquito más lejos, pero se iban a buscar laburo ahí y todo eso Ahora está jodido. está complicado. Como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, las restricciones a la migración, como consecuencia de toda esta política antimigratoria que se expande en el mundo. Todo eso dificulta y fue el caldo de cultivo para este estallido social. Y choca contra este régimen político. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta que del año 96 a 2006 hubo una guerra civil en Nepal. Hubo un régimen político dictatorial, una monarquía, hasta el 2005, y hubo una guerra civil y quienes estaban en la oposición y habían tomado gran parte del control de Nepal era la guerrilla maoísta. Luego, al caer la monarquía, se establece un acuerdo de la guerrilla maoísta con los viejos partidos burgueses, incluido el Partido Comunista. Y se arma, y luego se produce la reforma constitucional, pero no se produce una transformación, es decir, se establece una república democrática y un régimen capitalista, es decir, la famosa, el etapismo, claro, ni siquiera una república. No un gobierno revolucionario. No un gobierno revolucionario. No lo podríamos caracterizar como una revolución democrática, porque no se afectó la propiedad de la tierra, no se afectó... Exacto. Un cambio constitucional. Un cambio constitucional. Y todo este sector que se integra al nuevo gobierno, que va llevando adelante, medidas, y la corruptela es muy marcada, ¿no? Con la obra pública, lo clásico. El entrelazamiento del Estado con los partidos que se han rotado en el gobierno, fundamentalmente estos 3 partidos. Entonces, nosotros tenemos esta rebelión popular en un cuadro mundial signado por la guerra, claramente, un cuadro mundial signado por el recrudecimiento de las crisis y en gran medida lo de Nepal empieza a empalmar con una tendencia que está presente en los países asiáticos. Pues yo mencioné esto, tuvimos lo de Indonesia el mes pasado, hace 2 semanas atrás, estuvimos lo de Bangladesh. En Bangladesh también cayó el gobierno y se armó una transición parecida a la que hubo acá, con un control del ejército, y se pacta con un sector extrapartidario, un banquero,
que pasa a tomar el poder político. Más atrás tuvimos lo de Sri Lanka. La de Sri Lanka fueron muy famosa, aquella rebelión. Recuerdan que se ocupa el palacio y estaban Sí. los negros, se tiraban la pileta del palacio. Una cosa fantástica. Y bueno, es como cuando un pueblo no puede acceder a cosas y de repente toma un palacio y todo lo que no tiene lo tiene el tipo del palacio. Claro. Se toman el vino del Sí, sí. rey. Entonces, bueno, eso está como elemento. Y hoy vi que puede llegar a haber quilombo en Filipinas, porque saltó un caso de corruptela muy importante, y el dictador que está al frente, que está diciendo, bueno, está bien, protesten, pero no vamos a aceptar, diciendo hay que repudiar estos casos de corruptela y todo lo demás, pero no vamos a aceptar nada parecido a lo que pasó en Nepal e Indonesia y lo vamos a reprimir. Es decir, que está tratando de tener una Que ponga movilización más controlada. el filipino ese. Nadie te va a pedir permiso, aparte. Che, no lo dijimos, pero acaba de declarar el tipo de la derecha a diario, Ah, no vi nada. que es amigo de Pañuelo. Que confesó que sabía. Confesó que Hablando de el tipo corruptelas. rompió con Milei y dice que Pañuelo le dijo en varias oportunidades que había coimas, que las coimas llegaban a la Casa Rosada, Karina Milei, Eduardo Menem, todo. La derecha a diario. Bueno, Digo, porque los hechos de corrupción a veces son detonantes. porque la Claro. gente, viste, es basta. Que yo pensaba. Hay límite en todo esto. Entonces, el tema corruptela en Argentina no está cerrado. No. Sí, ojo el 3% y las repercusiones que puede traer, porque acá están todos los condimentos. Un ajuste brutal, hambruna, miseria, Y salario de por el repente piso. pasa acá de Filipinas, un tipo robó, bueno, no, este robó. Y si son cosas que Sí. el pueblo dice, no, basta, no tolero. Claro, porque arriba de todas las necesidades que uno tiene, Contrasta con lo otro. salta la patada que para colmo el ajuste es para que se lo robe esta manga de ladrones. Entonces, eso es un factor. Y acá fue un factor determinante para la debacle electoral de Milei. Sí, Porque claro. el ajuste a discapacidad no era para sanear las cuentas públicas, sino que era para que se la robe Karina. Entonces, No, genera mucha bronca. Siempre acá, alguno dice, no, yo quiero lo mismo sin robar. Mienten. Claro. Sí, no sé. El que te dice eso. Es un chorro. Una cosita más sobre lo de Nepal, que salió un artículo en Prensa Obrera, hay un artículo muy bueno de Gustavo Montenegro actualizando Que la hay que situación, suscribirse. lógico, porque ahí está toda la información, y hay un artículo de Emax, Emax, compañía de la UJS que compañía de están la tomando facultades. luchando. claro, y que señala destaca cómo en las movilizaciones, la generación Z se valió se llama manga, que serían un cómic japonés, One Piece, que utilizan una calavera con un sombrero de paja, que vendría a ser la disculpe, yo esto no sé nada, me puse... Ya no sos Z vos. Ya no soy Z, yo soy bastante más atrás. Te veo más en la L por ahí. Que sería el líder de esta historieta de un barco pirata que estaría reclutando a los sectores oprimidos contra un gobierno mundial de opresor, corrupto. Entonces, pero que no solo está en Nepal como referencia, sino que también apareció en otras. En por ejemplo, Indonesia. en Indonesia. En Indonesia muy fuertemente, previo a la rebelión, por ejemplo, había una fecha patria donde la gente tenía que izar la bandera local del país y en lugar de eso empezaron a aparecer las banderitas con este símbolo de One Piece. One Piece, que parece que es un cómic que en Asia tiene mucha repercusión, este cómic japonés, pero bueno, es todo un icono de una lucha contra los opresores. Así que, componente interesante. Y Japón, no tenemos una rebelión así, pero las marchas por Palestina son Impresionante. Sí, muy grandes. 1 millón de personas por Palestina en Japón. Son impresionantes. Realmente es conmovedor, porque uno no tenía. Pero son creo que tan grandes como los países árabes. Tienen esa magnitud. Impresionante. Bueno, ¿tenemos que dar los premios? Tengo que dar los premios. Así es. Nuestro apoyo a los pueblos. A los pueblos del mundo que se Que se sublevan. levantan. Sí, totalmente. Que agarran las 14 toneladas y se las tiran a los. No, a ver, una cosa más, porque había algunas especulaciones de que lo de Nepal, fuese una cosa armada por el imperialismo. Sí, tipo revoluciones naranjas. Claro, exacto. O el Euromaidán, Claro, ¿no? Como sí, en sí, Ucrania.
Pero, por ejemplo, el Euromaidán tenía como reivindicación la incorporación de Ucrania a la Unión Europea. Claro. Es decir, ya partía de un programa reaccionario. Acá no. Acá esto no está. No. Uno podría decir, bueno, ¿quién metió la cola? Bueno, la India. Bueno, puede ser. Existió algunas manifestaciones reclamando el retorno de la monarquía, qué sé yo. La India podría estar. Podría ser, pero esto era contra todos los partidos del régimen. Y tampoco es que la India, establecer, por ejemplo, que la India es Estados Unidos, no es correcto. Ah, la India estuvo en la reunión de China Claro, la India estuvo hace poco con China, y Rusia. y está dentro de los BRICS. Naturalmente, la India es de la India, se quiere decir. Son Por de sobre ellos. todo, y juega a dos puntas, le sigue comprando petróleo a Rusia. Ahora fue y se reunió con China en esta cumbre de Shanghái. Pero luego Trump dijo que vamos a tener buenas relaciones, y le dijo sí, todo bien con Trump. Juega a dos puntas. Ahora, que en este proceso el imperialismo intente meter la Bueno. cola, obviamente no se puede descartar. Pero no es lo mismo que sea que lo desató. Claro. Bueno, cuando algo se produce, todo el mundo va a querer meter la cola. Es inevitable, Es así. y así la vida. Por ejemplo, la revolución, la primavera árabe en Siria, cuando estalla, es una rebelión después todo el mundo legítima, metió la cola. genuina, lógico. Después metió la cola el imperialismo y, Y se ¿cómo se llama? desvirtúa. Los rebeldes terminaron siendo Sí. una punta de lanza del imperialismo. Ok, pero en un comienzo tuvo una expresión genuina. Entonces, eso me parece una distinción importante, porque si nosotros hubiéramos estado en Nepal, hubiéramos sido parte de la manifestación con esta generación Z luchando contra estos regímenes políticos. Bueno, Absolutamente. Los premios. los premios. Los premios. Bueno, Moyano es uno, ya lo dijimos. Sí, por entregar la paritaria. Sí, La sí. paritaria. Sí, sí. Aparte que lo haga Moyano. Sí, que Es supuestamente era el Y no ala Cavalieri, combativa de la y burocracia no- sindical. Claro, aparte supuestamente gremio de camioneros que siempre... Que tiene fuerza. Claro. A mí me impacta no solo el porcentaje, sino que sea por 6 meses. Sí. Pues si fuera Milei y él dice que se quede Milei. Claro. Porque 6 meses es que se quede Milei, digamos. Y le das un salario de mierda para que Milei se quede sobre la base de un salario de mierda. Bien, bueno, tengo otros candidatos. A ver. Candelaria Perelli, ya que estamos en vísperas de una movilización en defensa del Hospital Garrahan. Ella es la jefa de prensa del hospital, dicen que responde a Santiago Caputo, que fue a montar una provocación la semana pasada en el medio del plan de lucha, una jornada de paro, los trabajadores estaban haciendo una conferencia de prensa y ella fue a repartirle a los periodistas un Word impreso que decía información en off, es decir, no llegó a tiempo a borrarlo. Forestón. Donde, claro, reproducían todo tipo de mentiras contra los reclamos de los trabajadores, diciendo que el Hospital Garrahan estaba bárbaro, que se había saneado de El ñoquis. guión contra la lucha. El guión contra la lucha, así que Ah, fue y la repudiada. pescaron infraganti. La pescaron infraganti y, bueno, fue repudiada en el momento, terminó huyendo como una rata a encerrarse adentro ¿Cómo se del llama, hospital. dijimos? Candelaria Perelli. Ojo, Perelli. Candelaria. ¿eh? Así que te Estás nominada. tenemos en la mira. Estás nominada. Y luego. Y después habíamos dicho, bueno, Mercedes Miguel, que es la ministra de Educación de Jorge Macri, y Jorge Macri en tándem, que salieron en esta ofensiva a amenazar con sanciones a Fede Puy, que en el acto del Día del Maestro hizo una reivindicación de la lucha palestina contra el genocidio. Y la respuesta es una persecución como si se tratara de un criminal que está adoctrinando no sé qué cuánta cosa, cuando simplemente en el Día del Maestro mandó un saludo a los docentes de Gaza, que les están destruyendo las escuelas, Bueno, la que les solidaridad están con bombardeando. Federico Puy. Sí, después es un docente del PTS. Exacto. Está en el Normal 5, que es un colegio ahí en Barracas. Un normal importante del barrio. Aparte de los normales tienen todos los ciclos educativos, jardín, primaria, secundaria, formación docente. Es un colegio importante de la zona. Y aparte, yo te digo, Jorge Macri, a mí me tocó discutirlo justo el día que estábamos en sesión el jueves pasado, aparece en La Nación un artículo y pedimos la palabra y empezamos a defenderlo. Pero Jorge Macri todo el tiempo está haciendo un trabajo de adoctrinamiento en los colegios a favor del sionismo. Totalmente. Y aparte, digamos, este deforestado mental que tenemos como presidente, Milei, fue un colegio de devotos, ¿se acuerdan? Atacar a la izquierda y hablar del pene del burro, ¿se acuerdan? Sí. Que los pibes miraban. Es un colegio privado, pero no importa, porque para la educación de la ciudad de Buenos Aires
todo es educación pública, o de gestión estatal o de gestión privada. Y el Ministerio de Educación tiene injerencia sobre ambos por igual. Claro. Entonces, Sí, no es que la escuela de gestión privada pueda hacer lo que se le venga en gana. no, aparte No. reciben subsidios. Claro. Así que son casi públicas, digamos, la guita pone el Estado para pagar los salarios. Va el presidente, dice barbaridades y el tipo no dijo nada. Nada. Y acá defiende al pueblo palestino y... Bueno, ¿quién se lo damos? Upa. Qué Y bueno, peleado. me parece que se ganó esto, ¿no? Bueno, dale. Igual no se salvan. No se salva ninguno. No, se salva ni ninguno. Moyano, te odiamos. Y la otra. Perelli Perelli. también. También. A ver cómo se escapó. ¡Rata! Sí, sí, Huía, sí, se sí, metía sí. para adentro. Y Ale Likovich, está el video en Prensa Sí. Obrera, suscríbanse. Es el secretario general de la Junta Interna del sí, Hospital sí. Garrahan. Le agarra infragante y dice, che, y la otra se escapa. Bueno, vamos contra, ¿cómo se llama? Los que persiguen a... Mercedes Miguel y Jorge Macri. Jorge Macri. Y Jorge Macri, sí, bueno, Sí. sí, contra vos, Macri. Bueno, y acuerdan de suscribirse que el lunes que viene sorteamos la remera. Nos vemos las 14 toneladas para el gobierno. Adiós.